¿Cómo nos rescata Dios? Es un privilegio para mí saludarte, mi estimado amigo, en esta oportunidad. Vamos a estudiar la lección número 4 para este tercer trimestre titulado ¿Cómo nos rescata Dios? El texto para memorizar en esta semana aparece en Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Y dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. En esta semana nos concentraremos en descubrir la maravillosa oportunidad de ser rescatados por Dios y ser libres del pecado. En un mundo donde la maldad, la inmoralidad, la depresión, los vicios, es allí donde necesitamos encontrar a ese Dios que pagó nuestro rescate y nos redimió para salvación. Para nuestra lección del día domingo tenemos el título En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Principalmente podemos revisar el mensaje que Pablo le da a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 al 10. Allí, en este capítulo y en estos versículos especialmente, allí Pablo se concentra en mostrarles lo que el Señor hizo por la iglesia de Éfeso y por los Efesios. Pablo les recuerda a los Efesios que ellos estaban muertos en sus pecados, pero al parecer les hace ver que eso fue en otro tiempo. Y en ese tiempo ellos habían seguido sus costumbres, sus tradiciones y su paganismo que se practicaba en aquella ciudad. Pero Dios, que es rico en misericordia, los amó con grande amor dándoles vida en Jesús. El versículo 8 y versículo 9 les dice lo siguiente: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es un versículo muy conocido, pero allí Pablo quiere decirles a ellos que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, un regalo maravilloso de Dios, pero que no nos corresponde a nosotros ser salvos por nuestras obras. Ahora, esa salvación viene como un regalo, un detalle de Dios hacia el ser humano. En el versículo 10, allí se habla de que fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anden en estas buenas obras. Pablo aquí quiere contarles la historia de su conversión y les muestra su pasado con las grandes, ricas y poderosas bendiciones de la salvación. Básicamente se resume su mensaje en tres cosas. El primero, que ellos estaban muertos en sus pecados. Lo segundo es que Dios les dio vida junto con Cristo. Y lo tercero es que ellos habían sido salvados por la gracia de Cristo. Es cierto que estamos viviendo en un conflicto cósmico, una lucha que no es contra sangre y carne, sino que esta guerra espiritual es una guerra real, más real que lo que tú ves en este mundo. Es una guerra donde estás tú y estoy yo. Pero si revisas tu vida, cuando estuviste separado de Dios, te vas a dar cuenta que esas fiestas en las que perdiste tu tiempo, tus recursos, tu salud, hoy día ya no las consideras como lo más importante, porque creo que hemos salido de la ignorancia para vivir en la luz de Cristo. Él nos enseña que la vida pasada quedó atrás y que no podemos volver atrás. Básicamente Pablo en esta parte nos dice que primero, la muerte en sus delitos y pecados constituye una muerte física. Pablo en Romanos 6:23 dice que el pecado trae como consecuencia la muerte. Esta muerte fue traída en la desobediencia y aunque todos moriremos, solo los que viven para Cristo serán traídos de la muerte a la vida. Porque dijo Jesús en Juan 11:25 que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. En segundo aspecto, morir en sus delitos y pecados puede referirse o puede significar a una muerte espiritual. En esta parte, todo aquel que siente que no necesita a Dios y que todo lo que puede tener olvidándose de Dios puede cometer un suicidio espiritual. Cuando nosotros pretendemos creernos estar bien, creer que estamos seguros, que podemos construir nuestra propia religión diciendo que a nadie le hacemos daño y que así como estamos bien y que no necesitamos ir a una iglesia para que Dios nos salve. Aquellos que piensan así van por el camino de la autosatisfacción y su camino finalmente es la muerte. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen que van bien, pero al final traen muerte. Y la tercera manera de morir en sus delitos y pecados tiene que ver con una naturaleza debilitada, donde surge la incapacidad de buscar a Cristo.
Gracias a la naturaleza heredada y el hábito de vivir en el pecado, es que se produce ese desinterés, esa poca fuerza, ese poco valor por avanzar en una lucha por vencer y por volverse a sí mismo a un cuerpo de muerte. Morimos en la vida espiritual. En cualquiera que sea que estemos en este momento, si es posible que estamos muertos espiritualmente, estamos en nuestros delitos y pecados. Si esto se está dando en nuestra vida, hay solución. Y hay solución a todo esto cuando nosotros encontramos que comprendemos que podemos dar un paso de fe, de que somos primero incapaces de vencer. Reconoces que estás pecando, reconoces que estás fallando a Dios, pues estás dando el primer paso para poder tener un cambio en tu vida. Es triste que haya gente que está en estos momentos en el valle de la indecisión, que pudiendo decidir, posterga su decisión de acabar con su vida pasada y resucitar una vida nueva en Cristo Jesús. Conozco mucha gente que, pudiendo tomar su decisión de bautismo y empezar una nueva vida en Jesús, prefieren esperar, porque esperan tener un cambio por ellos mismos. Es que hasta que no deje, es que hasta que no cambie, es que hasta que no abandone tal cosa, no puedo seguir a Dios. Y eso es un error. En este conflicto nosotros solos no podemos vencer. Ante nuestro adversario, que es poderoso, es más fuerte que nosotros. Pero en Cristo hay poder y en Él somos más que vencedores. De esta manera, mi querido amigo, sin importar la lucha que estés librando, confía en el Señor porque tu socorro viene de Jehová. En la lección del lunes encontraremos el título En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. En esta parte de la lección encontramos que en Efesios 2:3 Pablo dice que entre los que habían sido desobedientes habían vivido en el tiempo de ignorancia con el impulso de los deseos de la carne. Un tiempo donde sus prácticas, pensamientos y planes siempre eran el pecado y a la maldad. Aunque la influencia que se vive a diario en un mundo donde ofrecen el pecado, la inmoralidad y esto como un menú para cada día, donde las noticias, el internet, la radio, los colegios y en todas partes se influye para que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. También tenemos una lucha interna. Aparte de que tenemos esa lucha externa, también tenemos una lucha interna, una herencia de pecado en nuestra genética, que se ve reflejada en nuestro accionar cada día. Pablo en esta parte se enfoca en la siguiente expresión: por naturaleza, hijos de ira. Mostrando que como cristianos toda esta carga emocional e impulsiva para llevar a cabo el enojo nos ha hecho presos del pecado. Y ante la necesidad de ser transformados a un carácter como el de Cristo, tenemos que luchar en contra de esta naturaleza que busca siempre desobedecer a Dios. Por naturaleza humana, por malos hábitos y por ejemplos aprendidos es que hoy día somos lo que somos. El patrón de comportamiento fue heredado, fue aprendido y ha sido reproducido en nuestra vida. Y hace de esto la guerra más difícil. Siempre he pensado en que el día que aceptamos a Cristo, empezamos una nueva vida y empezamos a vivir nuevas experiencias que como iglesia debemos entender este proceso. Es un proceso lento, es un proceso que requiere tiempo. El Señor comparó esto en Juan 3 con el nuevo nacimiento. Se trata de empezar una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo, ser nuevas criaturas, dijo Pablo. Y en este proceso de la vida, un bebé al nacer no habla, no camina, no puede comer solo, no sabe cantar, no sabe leer, pero el proceso le va a ayudar a que debe aprender con golpes, con muchos intentos para después hablar, caminar, correr y leer. Pero esto, si lo aplicamos a la vida cristiana, deberíamos entender que este nuevo miembro que llega a nuestra iglesia necesita aprender y también desaprender. Es un proceso que le va a costar, que va a tomar tiempo, pero es un proceso donde ahora es Cristo su guía y que en ese proceso quizás siga haciendo cosas que son pecado, pero que ya no quiere hacer. El Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí quiero, amigo mío, hablarte algo. A ese nuevo miembro que llegó a tu iglesia o que está por llegar, tú no le debes juzgar, criticar y hacer daño. Más bien abrázalo, apóyalo, ora por él. Nadie cuando se equivoca espera que lo regañen, nadie. Más bien espera que lo estemos levantando, ayudando. O si fueras tú el que cae, ¿no te gustaría que te ayudaran? ¿No te gustaría que te restauraran, que te redimieran? Todos estamos en esta lucha
y tenemos tendencias, errores, malos hábitos que necesitan ser dejados. Procuremos permanecer en el camino de la santidad, orando en todo tiempo por nuestra salvación. Tenemos que despojarnos a través del poder de Cristo de este viejo hombre. Quien quiera que seas en esta hora, no dejes de intentarlo en la vida cristiana. Ser cristiano no es fácil. Y ser cristiano no es, a veces aunque nos juzgan, no, aunque buscamos en la perfección, porque la Biblia lo menciona, buscamos ser como Cristo, pero aún no lo somos. Procuramos amar como Jesús amó, pero aún estamos en ese proceso. Y lo estaremos siempre y mientras estemos en esta tierra. Y como dijo Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya ya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Apreciado amigo, sigue luchando cada día, pero también ten en cuenta que sin esfuerzo no hay recompensa. Si no estás orando, si no estás leyendo la Biblia, si no estás viviendo la vida cristiana, no puedes esperar los milagros y las bendiciones de Dios. Tu lugar es al lado de Dios. Tu vida debe estar buscando la presencia de Cristo, que Cristo vive en ti. Y ese es el anhelo que todo cristiano debe tener. Para nuestra cuarta parte de la lección, el título es Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. En esta parte de la lección se usan tres verbos que pueden confundirnos porque Pablo dice que los efesios fueron resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. ¿En qué momento ellos fueron o pasaron por esa experiencia de estas tres cosas? Es importante dejar claro que aquí nada puede hacer el ser humano. Es el poder de Cristo que Él puede representarnos, que es por Cristo que somos representados y lo que Él haga nos permite que nosotros también podamos participar de estos privilegios. Es notable recordar que los creyentes no somos meros espectadores de estos eventos, sino que participamos también de ellos. Hay un claro mensaje aquí y es que tenemos, aunque nuestra lucha es con un enemigo que es fuerte, es una lucha directa, una lucha constante, en Cristo podemos llevar una vida de bendición espiritual y del poder en Cristo Jesús para vencer. El Señor Jesús es nuestro ejemplo y absolutamente todo lo que vivió en esta tierra sirve como modelo para que nosotros podamos entender que si morimos, ya Él pagó nuestra muerte, porque su poder nos puede ayudar a resucitar. Y en nuestra relación constante podemos estar un día, cuando Él venga en las nubes de los cielos, cuando Él regrese por segunda vez, poder estar un día con Él en el reino celestial. En Romanos 8:34 el apóstol Pablo resume la lección. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con el Señor Jesús está asegurada nuestra salvación. Es nuestra tarea mantenernos en una comunión con Él. En nuestra lección del día miércoles, del 19 de julio, estudiamos la lección con el título Ahora bendecidos para siempre por la gracia. La lección aquí nos invita a comparar lo que dice Efesios 1, 3 al 4 con Efesios 2, 7. Pero Efesios 1, 3 al 4 nos recuerda de que Dios había bendecido con toda bendición espiritual a los efesios, con esa bendición espiritual en los lugares celestiales para que ellos fueran escogidos antes de la fundación del mundo. Esta selección o esta manera de poder Dios escoger lo hizo antes de que Dios creara este mundo y lo ha hecho para que nosotros andemos en el camino de la santidad. Este plan de salvación que es dado por la gracia de Dios es un regalo inmerecido pero precioso. Pero el plan de Dios se extiende para siempre. Incluye todo lo que ya pasó allá hace unos años, incluye ese plan de salvación, incluye lo que estamos viviendo ahora y también incluye, como dice Efesios, los siglos venideros. Dios es un Dios eterno. Su existencia en todos los siglos han hecho que Él siempre esté presente en la historia de todo lo creado. Y aún antes de la caída de Satanás, ya Dios tenía un plan que beneficiara al ser humano. Este plan no surgió como resultado de la rebelión, ni de la caída del ser humano. Este plan estaba en la mente de Dios antes que pasaran todas estas cosas. Esto creo que será algo muy difícil de que lo entendamos. Pero lo que es cierto es que Dios ya había pensado en todo. Ya había encontrado la respuesta al problema del pecado.
Y cuando estemos en el cielo, allí podremos estudiar en la escuela superior, en la universidad superior. Allí vamos a averiguar, a conocer, a entender todo este plan. Y quizás puede ser que nos lleve mucho tiempo, la eternidad completa, para poder comprender muchas de estas verdades y muchas de estas preguntas que a veces se surgen. Pero la cruz y su muerte nos muestran a un Dios que dio un regalo para que el ser humano sea restaurado. Dios quiere nuestra redención y ya hizo todo lo que Él podía hacer para hacerlo. Ya nos salvó, ya nos ofreció la oportunidad del rescate. Hoy esa salvación se extiende para ti y para mí. Y desde la caída de Adán y Eva, ese plan se empezó a predicar y anunciar a través de toda la Biblia. En la lección del día jueves encontramos el título Ahora salvados por Dios. En esta parte de nuestro repaso, Pablo le recuerda a los efesios que habían alcanzado la salvación solo por los méritos de Cristo. Y allí encontramos que la gracia de Dios y su fe puesta en Cristo hacía de ellos los candidatos para la salvación. En Efesios 2:9 se habla de que Pablo le recuerda a la iglesia y también nos recuerda a nosotros que la salvación que se nos ha sido dada no es por obras, no es por lo que tú hagas, por lo que tú tengas o por lo que tú puedas dar. Dios no quiere que perdamos de vista que la salvación no es por obras, para que nadie, dice el versículo 9, se gloríe. Y no podemos gloriarnos por lo que hacemos. Incluso nada, absolutamente nada es para nuestra gloria. Si alguien merece ser reconocido, ese es Dios. Si en algo somos exitosos y bendecidos, la gloria se la debe llevar siempre nuestro Señor. Cuando esto no pasa, entonces perdemos de vista al Señor Jesús. Y entonces allí aparece algo terrible que se llama orgullo, que se apodera de nuestra mente y empieza a generar una idea equivocada de que hay algo bueno en nosotros. Por esta razón, en estos 10 versículos del capítulo 2, Pablo menciona que primero ellos estaban muertos en el pecado. Les anuncia que estaban muertos y que esa muerte tenía fin porque la gracia de Cristo los redimía y les salvaba por la fe que ellos habían abrazado creyendo en Cristo Jesús. La obra maravillosa de la salvación es una obra divina. No es una labor que corresponda a nosotros, a los seres humanos. Ningún ser humano puede jactarse de que alcanzó la salvación por sus propias obras, porque entra en el terreno de la presunción. Finalmente, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Allí el apóstol Pablo se concentra en mencionar que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Miren lo interesante de este texto. Aquí Pablo está diciendo que si alguna obra vas a hacer, fue porque Cristo creó en ti esa necesidad de hacerlo. Es lo mismo que dice Pablo cuando dice que Dios nos ha ayudado a poder hacer lo que no queremos, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, si en algún momento haces cosas resaltantes, maravillosas, bonitas, recuerda que fue Cristo quien te otorgó ese privilegio, esa oportunidad. Cuando aceptamos y vivimos en Cristo, el Señor nos llama a ser una obra maestra, porque al rescatarnos de la muerte nos compra con sangre y nos hace dignos por su justicia. Gracias a Dios que no somos salvos por las obras, porque Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y en este momento quiero hablarte de a ti que eres predicador, tú que cantas en la iglesia, tú que enseñas la palabra de Dios, tú que eres líder en la iglesia, tú que diriges escuela sabática o eres maestro de una clase, tú que eres miembro de la junta, tú que eres pastor. Recuerda que nuestra consigna en este sagrado ministerio, en esta labor que el Señor nos ha dado, aparece en 1 Corintios 10:31. Todo, absolutamente todo lo que hagas es para la gloria de nuestro Dios. Entre más y mejor entendamos esto, más vas a permitir que Dios te dirija y ayude a moldear ese talento que tienes. Porque ese talento se tiene que convertir en un don dedicado absolutamente para Dios. Finalmente quiero decirte que esta lección nos deja grandes enseñanzas. La primera, que un día estuvimos muertos en el pecado, solos, destruidos y sin esperanza. Pero hoy, gracias al poder de Cristo, somos redimidos y rescatados de la maldad y del juicio.
Gracias a ese sacrificio, hoy tú puedes tener la esperanza de la resurrección. Gracias a ese sacrificio, puedes tener la oportunidad de ser ascendido y llegar a la glorificación. Jesús se ha ido a preparar moradas para sus hijos. Él quiere que vayamos con Él y podamos disfrutar en la eternidad de las bendiciones celestiales que Él tiene para nosotros. Por eso, quien quiera que seas, disfruta las bendiciones terrenales. Si no vivimos en la tierra como si hubiésemos vivido en el cielo, no nos vamos a amañar. Por eso, acércate más a Cristo en tu día a día y deja que su influencia te llene. Consagra tu vida hoy. Ya es tiempo de que entreguemos lo que nos está agobiando y distrayendo de la salvación. No sé si eres de esos adventistas que llevan toda la vida en la iglesia y estás declarado como muerte espiritual o como un vegetal. Tienes muerte espiritual. Caminas, hablas, pero ya no sientes nada, ya no te mueves en la vida espiritual, ya no sientes gozo en tu vida. Hoy necesitas pedirle al Señor que te levante de esa muerte, que ya no seas un vegetal, que ahora puedas vivir la vida cristiana con razón, que estés vivo en la vida cristiana. El sacrificio de Cristo no puede quedar en vano. El precio no se podrá jamás determinar, pero aunque no lo sepamos, te invito a que vivas por fe en la gracia de Cristo. Deseo que Dios te abrace en este momento, que te llene de su Santo Espíritu y fortalezca tu vida espiritual. Quiero invitarte a que en este momento oremos al Señor, a que dejemos que el Señor pueda hablarnos y que esta lección pueda ser impartida a muchas otras personas. Oremos. Eterno y buen Dios, Señor, aquí está tu Hijo, escuchando este mensaje. Te pido por él, por su familia, por sus necesidades y problemas. Llénalo, Señor, de tu poder. Gracias porque nos has rescatado, Señor, de la muerte y nos traes, Señor, para vida nueva. En esta hora, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos para que tomes el control de ella y para que nos hagas, Señor, tus instrumentos. En esta hora, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como Pastor José Herreño en Facebook, Instagram y YouTube para que puedas ver más contenido. Dale me gusta a este video, comenta de dónde nos oyes y si deseas que oremos por ti, déjalo en los comentarios. Que Dios te bendiga, te llene de paz y su gloria transforme tu vida.